Muy buenos días, shalom, shalom para cada uno de los que nos acompañan cada viernes, como es costumbre, en nuestro estudio de la porción semanal, un breve resumen de las energías que el Padre nos trae. En esta semana hemos estado transitando por la Parashá Zariat. Ella concibió, que se encuentra en el libro de Vaikra Levítico 12. Es una energía de gestación, de concebir, que tiene una gran enseñanza. Así que vamos a orar para ponernos en la disposición de lo que el Padre quiera entregarnos en este día de conocimiento para poder terminar un Shabbat en esta porción semanal con esta palabra concibió, para que podamos concebir frutos buenos. Y dice así: que sea tu voluntad, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que despierte y prepare nuestro corazón para amarte y reverenciarte, y que escuche nuestras palabras y abra nuestro cerrado corazón a los estudios ocultos de tu Torah, y que nuestro estudio sea agradable ante tu lugar de honor, como el aroma de dulce incienso, que nos envíe luz desde la fuente de nuestra alma a todo nuestro ser, y que brille en la chispa de tus servidores sagrados, a través de lo cual revelaste tu sabiduría al mundo. Amén. En esta porción vamos a tener mucho que aprender, y nos habla de la impureza de los seres humanos. Recordemos que una porción atrás no habló de los animales, ahora no habla de la impureza de los humanos, a partir de la parte donde la mujer está en gestación y llega el momento de alumbramiento, es decir, el día del pacto. Nos habla del padecimiento espiritual con síntomas físicos. Cuando nos hablan de estos padecimientos espirituales con el síntoma físico, se está refiriendo a que cada dolor que la mujer recibe, si ustedes se dan cuenta, la mujer tiene que llegar a 9 centímetros de dolor, y cada dolor puede ser uno más fuerte que el otro. Se dice que cada uno de estos está rompiendo una kelipó. Es como un momento en el cual la mujer está siendo procesada, y se le están eliminando a través de ese dolor kelipó, de las asignaciones que esa alma vino a hacer aquí a la tierra. Aparte que sabemos que es una mispa, una ordenanza, un mandamiento, que la mujer pueda concebir hijo, al igual que el hombre pueda casarse. Recordemos que una de las cosas que atestiguaban eran que los hijos de Aarón no estaban casados, para que podamos entrar en esta sintonía. La seguló que nos trae esta porción semanal, seguló sabemos que son remedios espirituales, y es para quien desee purificarse, purificar su cuerpo, mente y corazón. Acuérdense que al momento de este dolor de dar la luz, estamos todos concentrados en el dolor físico, nuestra mente no puede recibir más nada que eso. Entonces hay una concentración, hay un deseo del corazón de ver a ese hijo. El inicio de esta porción también es apropiado para quienes deseen que su mujer quede embarazada, en especial si desean tener hijos varones, para cumplir con la misma del Brit Milá, que nos dice que el 8º día circuncida la carne de su prepucio. Tenemos 7 misbó en esta porción, de los cuales 5 son positivos, actos activos, y 2 son positivos. O sea, aquí vamos a tener que hablar un poco acerca de lo que es la nidá, que es la purificación después de la mujer da la luz, y también en su tiempo de menstruación. Una particularidad de esta porción, de esta parashá, ha tenido lugar que cae justamente antes de Rosh Hashanah en ciertos años. En esta ocasión ha caído
después de Rosh Chodesh, pero también cae dentro de los primeros 12 días de Rosh Chodesh, refiriéndome a Rosh Chodesh de Nisan. Es decir, que muchas veces esta porción cae antes del Rosh Chodesh de Nisan, y en esta ocasión ha caído después del Rosh Chodesh, porque recordemos que este año tuvimos 2 Adán. Al tener 2 meses de Adán, esto ha sido como modificado y han caído fuera de este. Otras veces esta porción también se ha leído con la porción de la Parashá Mesorá, que en este caso han estado una separada de la otra, y también ha caído en la conexión en otras ocasiones del mes de Iyar, que corresponde a Tauro. Y esto nos dice que todos los años viene acompañada esta porción de alguna u otra circunstancia. Así que por eso hice mucho énfasis en que cae dentro de los primeros 12 días de Nisan. O sea, que cuando transitamos con esta energía de concibió, viene acompañada de algunas circunstancias que están ocurriendo, de algunas situaciones que están ocurriendo. Y como la semana pasada no hablaba de esta purificación y no hablaba de los animales. Recordemos que nosotros tenemos una parte animal dentro de nosotros, si lo queremos ver de esta manera, en el cual se nos trabajó esa parte animal que nosotros teníamos. Ahora vamos a trabajar aquellas áreas que son un poquito más profundas. Entonces, tienes 2 capítulos, es una porción cortica, y tiene 67 versículos. Algo que es cosa que estas porciones de semanal, cuando son tan corticas, vienen con tanta fuerza, con tanta energía, que no pueden sacudir y mover en ciertas cosas. La purificación por la cual es diferente, en este caso, tanto para hombre como para mujer. Tanto el hombre como la mujer tienen una purificación diferente, refiriéndose cuando la mujer concibe un hijo, sea varón o sea hembra. Entonces, en el libro de Bereshit, en Génesis, cuando fueron creados los cielos y la tierra, y seguimos adentrándonos en esa lectura, nos vamos a dar cuenta que fueron creados primero los animales y luego fue creado el hombre. Aquí vemos también cómo las leyes primero fueron de la pureza, fueron primero dadas a los animales y ahora les son dadas al hombre. O sea, para que podamos ver que siempre hay un trabajo en la parte animal de nosotros que hacer, y también hay un trabajo de fondo de todo nuestro alrededor que nosotros podamos estar. Entonces son cosas que la podemos ir analizando y entendiéndola cada día más en nosotros. O sea, que esta purificación y toda esta manera como el Padre crea, tiene siempre una conexión. Y vemos cómo estas porciones de la Parashá han ido una conectada con la otra, nunca han estado tan separadas, sino que viene con un grado de conexión de una a otra. La parte física del hombre fue hecha al final de la creación, así que si para nosotros lo principal es nuestra alma, ¿entiendes? Nosotros seremos el primero, ya que el alma viene a preceder a lo físico. Eres lo último en la creación, lo más débil y frágil entre toda la creación. O sea, si nosotros ponemos el alma primero, ¿entiendes? Que el cuerpo que precede a lo físico, nosotros estamos en esta sintonía. ¿Por qué? Porque nosotros somos los últimos en la creación. Somos la parte débil y frágil, el alma. Hay muchos secretos dentro de la Torá con relación a la fecundación, al embarazo, al nacimiento de varones y mujeres. En el Talmud, cuando vamos haciendo nuestro recorrido en lo que nos arroja a través del estudio y nos hablan los comentarios, es acerca de las reglas para varón y hembra. En el Zohar nos dice que Dios al final da cuenta quién decide que es Dios quien decide el sexo
del embrión conforme a las reglas que están mencionadas en el Talmud. O sea, una porción de un libro no abole la otra, sino que vienen conectadas. Entonces, de acuerdo a la regla del Talmud, al final de todo, Dios es quien decide si nuestros hijos a la hora de nacer o a la hora de nosotros concebirlos serán hombre o será mujer. El Sol nos dice que desde una concepción baja, por así decirlo, un espíritu revertido de Selet, que significa sombra, como esa sombra es como el aura que nosotros podemos percibir en la vida de una persona para así poderlo nombrar. Nos dice que un espíritu acompaña al individuo toda su vida. Toda su vida nosotros venimos con un espíritu, es donde nuestros ancestros nos decían qué aura tiene ese niño y vamos a poder encontrar a medida que estudiamos algunos sabios cómo percibían. En esos días yo estuve escuchando, no recuerdo cuál fue el rabino, que ya de bendita memoria, que no está aquí en este plano físico, estuvo dándole sus clases a sus alumnos, entró un niño y él se separó. Entonces los alumnos que estaban ahí con él se sorprendieron y él después un alumno le preguntó que por qué se separó. Le dijo, no, yo no me paré por el niño, yo me paré por el guía que venía con él, el espíritu que venía con él. Entonces podemos percibir esas cosas a través del aura. Alguien que tenga mucho discernimiento, ver qué espíritu caminaba. Entonces, cuando nosotros queremos, perdón, entender todo esto, sabemos que venimos con un aura y que ese aura es un espíritu de sombra, de Selé, que acompaña al individuo toda su vida y que se desprende 30 días antes de su fallecimiento. O sea, este espíritu sabe el día que nosotros ya vamos a partir, este cuerpo va a partir, que vamos a ir a otro nivel, a otro lugar. Entonces él se desprende de la persona que va a fallecer 30 días antes de su fallecimiento. Es decir, que este espíritu, aura, se va de la persona, ya que le han anunciado cuándo va a morir la persona. Y es de aquí los guías espirituales que acompañan a la persona, como se lo acabo de mencionar, desde su nacimiento y el aura que lo rodea, por así decirlo. O sea, desde nuestro nacimiento tenemos espíritu o un espíritu que nos acompaña y este se desprende 30 días antes de nosotros fallecer, antes de cambiar o ir a otra vida o como dice la porción de la parasha, vida después de la muerte, donde este cuerpo físico ya yace, pero el alma no. Entonces se desprende, se aleja. ¿Para qué? Para que en esos 30 días ya la persona pueda partir. Todas las almas están conquistadas o compuestas, perdón, de energía, tanto femenina como masculina. O sea, hay una parte masculina y una parte femenina. Cada una va por su camino, es decir, cuando nosotros bajamos aquí a la tierra, esto tiene mucho que ver con lo que conocemos como alma hermana o alma gemela, que cuando nace un varón, ese mismo día nace una hembra en otro lugar. Cada alma baja aquí a la tierra y van por su camino y se vuelven a reunir a través del matrimonio, formando una unión de cuerpo y alma. Es decir, que la parte femenina que le pueda faltar a mi esposo, yo vengo a complementársela, porque antes de nosotros descender, nuestra no descender aquí a la tierra, hicimos ese acuerdo de pacto de que íbamos a ser pareja y que yo lo iba a ayudar a él en su ticún, en su rectificación, y él me iba a ayudar a mí en la rectificación. Recordando que todos tenemos energías femeninas y masculinas, uno la tiene más elevada, un tipo de energía que otra. Entonces, si la mujer tiene la energía un poco más elevada, la masculina, le van a enviar a este hombre que va a tener esta energía femenina un poco más elevada. ¿Para qué? Para que se puedan
unificar y hacer este ticún que hemos venido, esta rectificación que nuestra alma hicieron el acuerdo que iban a hacer juntas. Pero cuando no se alcanza el mérito necesario para que las personas terminen uniéndose, terminen volviéndose a encontrar esa alma, lo que no indica es que vamos a estar unidos con la persona no indicada, dándonos como resultado esta unión que trae muchos problemas. Esta porción de la semana pasada nos habló mucho de lo que es el cacherún o el cachén, y nos indica también, en esta, nos inicia con la gestación. Nos inicia con la gestación para enseñarnos que depende de la alimentación de la mujer durante el embarazo, los rasgos del carácter de la persona que va a venir, de esa alma que va a venir a la tierra. Es decir, que la alimentación en una mujer embarazada es vital en la formación, en la concepción de esta alma que está creciendo dentro del cuerpo, o sea, dentro del vientre de la mujer se está preparando una vasija que va a recibir un alma y por lo tanto es muy importante su alimentación porque esta va a ayudar o va a contribuir con el carácter de esa vasija. Entonces, es de aquí que nos hablan o nos dicen que la mujer durante el embarazo debe de tener mucho cuidado con el cacherú, los coches y la purificación. También nos habla esta porción del Brit Milá, que contiene secretos muy grandes. Cada acción en la tierra despierta una acción similar en los cielos. Y cuando se le va a hacer el Brit Milá al niño, es aquí abajo se reúnen, ¿verdad? El doctor, el médico, en la costumbre judío se reúnen porque tienen una persona que es encargada para hacer eso, la familia se reúne, se hace al 8º día, ¿entiendes? Pero ¿qué ocurre? Cuando todo eso está aconteciendo, se reúne todo eso, el creador reúne a sus ángeles para que presencien cómo este prepucio que he quitado. Este prepucio representa fuerzas negativas, ¿entiendes? Entonces, que vienen a dañar al pueblo de Israel, que vienen a dañar, cuando nos referimos al pueblo de Israel, estamos hablando también de una conciencia elevada de Israel, una conciencia de Israel. Entonces, al momento que ese prepucio es extraído de la persona, esto no hace alusión a que esta persona con esta conciencia le he quitado lo que es dañado. Entonces, al niño le he quitado lo que es dañado a los 8 días de nacido. Ya cuando una persona adulta que ha tomado este nivel de conciencia y aunque también hay ciertas cosas por lo cuales es bueno hacerlo a nivel médico y de higiene, y en este caso llevándonos por la parte espiritual, no dice todo esto y no hace alusión que este prepucio que está siendo quitado va a representar o representa la serpiente, que al ser apartada, quitada del hombre, debe de ser enterrada en la tierra. ¿Para qué? Para que tú hagas aludición o aluda que la vital de la serpiente, recordando la sentencia que el creador le dio a ella, de que se arrastraría y comería polvo. En el acto del Brit Milá se hace, es un acto de devoción y de entrega que lo hacen, entrar hacia las alas. Cuando tú haces este acto o el hombre hace este acto, se le está entregando algo poderoso y entrega lo que hace al hacerlo las alas de la divinidad. Esta persona entra en este momento de las alas de la divinidad. Recuérdense que Abraham lo hizo ya siendo persona adulta y este dolor que él sintió tan fuerte no lo llevó tanto a impedir que él pudiera hacer su trabajo que él hacía de bondad, de yesé, de darle a todo el que pasaba comida, lavarle los pies, la mano, y como el padre al ver esta devoción y ver el dolor que él sentía, como quiera,
proveyó para ese día que pasara un transeúnte para que el trabajo de Abraham de ese día fuera más fácil. ¿Por qué? Porque Abraham había hecho el Brit Milá, había hecho la circuncisión y estaba experimentando esto. Al quitarle esto, no solamente estaba anulando vamos a decir, un ticún de su vida al hacerlo, pero también se estaba entrando en las alas de la divinidad y estaba demostrando con esto su devoción a Hashem. Todo esto es en el plano espiritual, porque ya en el plano físico tenemos otros conocimientos. También no habla en esta parte que se considera una ofrenda, esta ofrenda que es como un colbán. Recuérdense que hablamos semanas anteriores de lo que es el colbán, la elevación que tenía este nivel de ofrenda, ¿entiende? Y cómo era recibida. Entonces, esto se debe de hacer a los 8 días del niño haber nacido, debe de haber pasado un Shabbat, ¿entiende? Aunque los no nacidos en este formato de crianza, se lo hacen en este tiempo aquí, antes de salir del hospital. O sea, antes de salir del hospital, aquí se usa mucho que al niño se le hace, ¿entiendes? Y ya hablamos de la parte de adultez. La sangre del Brit Milá, aún se vea o no, es impura. No es impura, perdón, sino pura, a diferencia de la sangre cuando la mujer está menstruando. ¿Por qué no es impura? Es considerada una sangre de pureza, ¿entiendes? Y es que cuando la Torá vemos que tiene escrito una prohibición, tiene siempre algo similar permitiéndonos. Y en este caso vamos a ver cómo la unidad en la mujer es el alejamiento del hombre de la mujer mientras ella está menstruando. Y con esto vemos que todo esto trata de un asunto espiritual de purificación. ¿Para qué? Para que el hombre no se contamine. Pero en el caso de esta sangre del Brit Milá, no es una sangre impura, sino es pura. La Torá no fue entregada en 2 dimensiones complementarias, una oral y una escrita. La oral ha sido pasada de generación en generación, de maestro a alumno, ¿entiendes? Así que debemos de cuidar y debemos de deducir las reglas prácticas, que son las leyes de Jaló o Jalaika o la Jaló de la Torá, escrita únicamente. También debemos de cuidar la oral que nos imparten los maestros. O sea, no solamente podemos cuidar las leyes o la Torá, las leyes que vienen dentro de la Torá escritas, sino también las que los maestros de generación en generación han ido pasando. Después de una mujer haber dado a luz un varón, se mantiene como si fuera en nidá. La mujer tiene un alejamiento sexual de su esposo que incluyen otras reglas entre el comportamiento entre los cónyuges, y es un periodo de 7 días si es varón y 14 si es hembra. Periodo de pureza, 33 días de un varón y 66 si es mujer, es lo recomendable. O sea, la mujer te lleva, cuando damos a luz una niña, el proceso de pureza tarda 66 días. Si es varón, tarda 33. Esto es por las leyes de los maestros, pero nos dicen 7 días y 14. ¿Entiendes? En el 8º día, que es el día 15, vamos a decirlo así, se puede ir a hacer mispe cuando es varón, que es el baño ritual, y se puede cohabitar con el esposo, pero se recomienda extender este tiempo entre los 33 y 66 días por razones de pureza, ¿entiendes? Y para cuidar la salud tanto de la mujer y cuidar también su cuerpo. O sea, es mucho lo que tenemos que poder aprender de esta porción que nos habla. Y nos dice también, si nos vamos a hacer un poquito de la paracha, podríamos sacar en esta porción las medidas por medida. Aquí la Torá nos ordena realizar el Brit Milá en el 8º día del nacimiento de un hijo varón puntualmente.
Si el octavo día cae en Shabbat, deberá de hacerse incluso ese día conforme a la opinión del rabino Eliezer. Pero la Gemara cuenta que los habitantes de una ciudad se comportaban como el rabí Eliezer, es decir, si el niño había nacido en Shabbat, se hacía el Brit Milá en Shabbat. La Gemara continúa diciéndonos que en esa ciudad todos sus habitantes completaron los años de su vida, murieron el día en que tenían destinado y no antes. ¿Entiendes? Una medida por medida que se da. O sea, cuando hacemos este acto del Brit Milá, hay una recompensa. Yo hice esto, yo voy a morir el día que tenía que morir, que estaba destinado a morir. Es decir, que así como ellos cumplieron con lo que Hashem había estipulado, cumplieron esta misma, en su tiempo murieron murieron en su tiempo y no antes. Cuando vamos y nos entramos más en el estudio, nos vamos a encontrar que esto ocurrió con Isaac, que fue el primer niño que tuvo el Brit Milá en Shabbat y murió en tiempo. Abraham, que no hizo el Brit Milá en su tiempo, murió 5 años antes, de acuerdo al tiempo que le tocaba morir. Estamos hablando medida por medida. Tú haces una acción buena, vas a recibir una recompensa. Esto es una medida para bien. Una medida para mal de esta parashá no habla de las afecciones cutáneas que son parecidas a la lepra, que viene por la presunción. Este castigo por la presunción es el sará, ¿entiendes? Que es lepra. Los sabios nos enseñan que este es una medida por medida para mal. Cuando una persona tiene lepra, está siempre agachada, siente pensar y mucha vergüenza. Ocurre exactamente lo contrario con la persona presuntuosa. El presumido siempre mira hacia arriba y nada le avergüenza. A esta persona, Hashem lo castiga, por decirlo de esta manera, o le envía una medida por medida para mal, que le dé pena caminar para que no presuma ante los demás. Entonces, son medidas que nosotros vamos a poder ir aprendiendo, que todas las cosas que nosotros tenemos y hacemos tienen una bendición muy especial. Entonces, cuando seguimos leyendo, nos vamos a encontrar, aparte de este tiempo de los 7 días y eso, que la misma del asunto de la impurificación de la mujer parturienta, y nos encontramos también con el cuidado de la salud y del cuerpo, como lo acabamos de mencionar, y nos encontramos también que no se convierta solamente en una rutina esta separación entre el hombre y la mujer a causa de su menstruación, del tiempo de la nidá, donde los esposos son separados para así aumentar el anhelo entre ambos cuando duran este tiempo. Y nos vamos a encontrar, como lo mencionamos, con la misbah de la ofrenda de la parturienta. Aquí esta misma enumerada nos habla de la ofrenda que esta persona debe de dar, que está esta que para que a través de este acto de ofrecimiento se despierte así el agradecimiento hacia el Creador. Aquí vamos a hablar cómo a través de esta ofrenda que la mujer al momento de la parturienta, muchas dan, se le está dando un agradecimiento al Creador. Otro motivo que podemos encontrar es que en varias ocasiones, en momentos de alumbramiento, la mujer súbitamente jura que no tendrá más hijos, ¿entiendes? Y cuando de este hecho pasa, se le olvida. Por ello la mujer precisa después del parto de una cierta expiación para que las intenciones de cesar a través de la vida no tenga efecto. Y es verdad, toda mujer que ha pasado por un momento de alumbramiento y ha tenido ese momento y cómo ha sufrido esos dolores, dice, yo no voy a tener más hijos. Pero pasado un tiempo se le olvida y desea tener más hijos. Entonces aquí nos está sugiriendo la Torá
que se haga una ofrenda de expiación. ¿De expiación por qué? Por lo dicho de su boca. En esta porción de esta paracha nos habla mucho del cuidado de nuestras palabras en la boca. Nos habla mucho de la lepra, de cómo se nos podemos contaminar. Es un gran trabajo que nos trae esta porción esta semana y nos habla de los diferentes tipos de eczema o lepra que se manifiestan cuando son rojos, cuando son blancos y llega un poco más allá, que lo vamos a ver en la siguiente porción, hasta la casa. En el siguiente capítulo nos habla, recordemos que esta porción tiene 2 capítulos, y en el siguiente capítulo nos habla de una especie de lepra que según nuestros sabios era un padecimiento de origen espiritual que venía como resultado de ciertos pecados cometidos por el hombre. Así que en el Salmo vamos a encontrar que Dios manda a la persona, ¿verdad?, golpes de amor. Son golpes de amor que el creador manda. Y si el golpe es oculto y solo él lo sabe, es de amor. Pero si la persona no escucha estos tipos de golpes y mensajes y continúa cometiendo los mismos errores, entonces el creador le manda golpes descubiertos para demostrar que no está contento con él. Uno de esos golpes es la lepra, como lo acabamos de mencionar, Sará. El Zohar agrega que también la persona que ama a su compañero lo va a reprochar en privado y no ante la gente. Entonces no estamos hablando cuando el creador manda ciertas señales para que nosotros podamos corregir nuestra conducta. Al no hacerlo en el silencio, entonces no es revelado en público. En esta porción nos dice: y habló Dios a Moshe y a Aarón diciendo, un hombre si hubiera en la piel de su carne un eczema o una erupción o una mancha, y será en la piel su carne, cómo llegar al aislamiento. Entonces será llevado Aarón el Cohen a uno de sus hijos los Coanín, y verán al Cohen, y verá el Cohen la llaga de la piel, la carne, el pelo. En la llaga se volvió blanco y el aspecto de la llaga es más profundo que la piel de su carne, una llaga de aislamiento lo verá. O sea, dependiendo, el Cohen determinaba si ya estaba sano, si ya la llaga había desaparecido. El Cohen determinaba qué tipo de eczema o llaga era. En este caso se le llama lepra, ¿verdad?, a todo esto, pero hoy en día un poquito más fino por los médicos le llaman eczema, ciertas erupciones que salen en el cuerpo como un estado de impureza. Cuando nos adentramos en esta parte, nos habla de la palabra que viene de la palabra levantar, ¿entiendes? Aquí lo define como algo que está más elevado de lo que está a su alrededor. En una erupción blanca, como la lana, lo traduce justo con el sentido opuesto de levantar, ¿entiendes? Esto viene de algo mucho más profundo y según explica el Rabá, su blancura hace verla como si estuviera profunda, así como una sombra parece resaltar con respecto a la luz del sol proyectada en piso, ¿entiendes? Entonces viene también un anexo o adición, ya que como se explica, hay 4 tipos de esta lepra, ¿entiendes? Entonces tenemos el C y su derivado, el Baeré y su derivado, mientras que Zafar en su síntoma adicional a dicha erupción. Entonces aquí vamos a ver que tenemos 4 tipos de lepra, 4 tipos de erupciones que salen en el cuerpo, ¿entiendes? Que ya que es algo que se quita y se pone en algunas veces, otros necesitan un trabajo más procesado y medicamento. Nos vamos a encontrar, la semana pasada hablamos de la palabra bajir y aquí volvemos a ver la palabra baeré, que viene del derivado de la palabra bajir, ¿entiendes? Y ya esto aparte lo hemos estudiado, que era como una queja,
para muchos, pero aquí vamos a encontrar este tipo de manchas que pueden aparecer que aqueja el cuerpo, trayendo profundo dolor. Entonces, las nubes que son como manchas en el cielo, ¿entiendes? También significa claro y se dice que la erupción es fuertemente blanca como la nieve. Estamos hablando de una erupción blanca que sale en el cuerpo. Entonces, este tipo de lepra o la lepra, como su forma de padecimiento no lo habla, que tiene 4 formas de padecimiento, son términos que no tienen ciertas traducciones al español y no precisa muchas veces, pero hay un padecimiento que es espiritual, con síntomas muy peculiares que tenían que verse a través del Cohen. El procedimientos a seguir era un procedimiento espiritual. Cuando podemos abrir un paréntesis aquí, cuando nosotros estudiamos un poco en el área de la medicina, lo que son las enfermedades de la piel y vamos al médico especialista en dicha área, no solamente nos indican un tratamiento tomado de pastillas, ¿entiende? Y antiinflamatorio y todo lo que esto conlleva, también nos dan un tratamiento para la piel afuera. O sea, tenemos un trabajo, porque muchas veces esta erupción, cuando ya viene a salir, ha trabajado la piel adentro. Y recordemos que la piel tiene capas, tiene la epidermis y la subdermis, ¿entiendes? O sea, que nosotros tenemos 2 niveles de capa que al mismo tiempo están subdivididas en otro tipo de capa. Y este tipo de erupción ha hecho un trabajo interno para luego hacer un brote hacia afuera. Y es de aquí que cuando vamos al dermatólogo, ellos no ponen tanto un tratamiento tomado como un tratamiento en la piel. Asimismo pasa con este tipo de lepra. Hay lepras que van a ser manifestadas fuera de nuestro cuerpo. Vamos al médico, no trabajan de esta manera que le acabo de explicar, pero hay un trabajo espiritual que también nosotros tenemos que hacer. Recordando que casi todas las enfermedades, para no decir todas, están muy arraigadas en la parte espiritual en la vida de la persona. Por eso ciertas enfermedades nos mandan a cambiar los hábitos de comida, los hábitos de donde vivimos, hasta la casa es cambiada. O sea, hay muchas cosas que la vamos a ver que también trascendían al nivel de la casa en la segunda porción de la paracha que viene la semana siguiente. Entonces, hay características muy cosas y procedimientos. Aquí también nos vamos a encontrar con el baño ritual, la misbe, ¿entiendes? La expansión en la piel, el padecimiento cutáneo, si concordaba con las características peculiares de dicho padecimiento cutáneo espiritual, y se explica también el tratamiento de curación. O sea, si habían daños a nivel espiritual, el tratamiento era otro. Muchas veces el enfermo no precisaba de un proceso de purificación, por eso se iba donde el Cohen y el Cohen determinaba qué tipo de lepra esta persona tenía. O sea, que es una lepra, no es una lepra convencional, es que se suscitaba la raíz de la peor distorsión de la conducta espiritual que tiene que ver con la Shon Ara. ¿Entiendes? El hablar las cosas verdaderas de manera negativa acerca del semejante atrae lepra. ¿Entiendes? Así que el Sual dice que el poder máximo del alma está en el habla. O sea, nosotros tenemos una particularidad en el habla que debemos de tratar de cuidar. Entonces, la capacidad muchas veces de juzgar favorablemente a una persona totalmente malvada proviene de la capacidad de ver su potencial oculto. Ese potencial que está ahí oculto, que lo podamos ver. Así que esto es un trabajo que va a pasar de generación en generación, ¿entiendes? Que será determinado en el futuro. Y recordemos que cuando todo esto lo hacemos, tenemos 2 casas que han opinado por lo largo de todos los años, de todas las décadas, que son la casa de Chamaín y la casa de Jirel. La casa de Chamaín que emiten los juicios de acuerdo con el potencial de la persona.
La de Gilel emitía sus juicios de acuerdo con la situación real que se estaba atravesando en ese momento. Entonces, ¿por qué hacemos todo esto y hablamos? Debemos de cuidar, y muchas veces lo vamos a encontrar en el estudio de todas las escrituras, nuestra habla, no contaminarnos, ¿entiendes? Nuestra habla, ¿entienden? O es mejor enmudecer la santidad de su alma, ¿entiendes? Tomar esta fuerza de santidad y callar en adquirir esa impureza que se manifiesta luego con padecimiento, ¿entiendes? Otro aspecto novedoso de la lepra no venía solo por la maledicencia, sino por cosas buenas que debió el individuo de haber hablado y se privó de hacerlo. Aquí vemos dos situaciones muy complejas. Debemos de cuidar de hablar negativamente, de juzgar, pero hay un hablar de cosas que muchas veces la persona tiene que hablar y calla. Y aquí podríamos hablar de esos testigos ocultos que presencian ciertos actos, ciertas situaciones y no quieren hablar o ocultan lo que estaba pasando guardando silencio. O sea, estos padecimientos que la persona sufre a raíz de no hablar lo que tiene que hablar. ¿Entiendes? Como por ejemplo, alegrar al compañero con palabras hermosas, a la esposa, ¿entiendes? Eh, y todo eso va a llevarnos a este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que nosotros vamos a tener que trabajarle su autoestima y bien lo decía ahorita, tú tienes que tratar de mirarlas a través de ese problema o situación que la persona tenga o de esa oscuridad, ver la luz que esa persona tiene adentro, muy adentro. Y por eso hablamos muchas veces que tenemos que aprender a conectar con el alma, con la persona, ver ese tipo. Y cuando iniciamos esta paracha hablábamos del aura de la persona. ¿Entiendes? Así que en lo más profundo que la piel de su carne, había un tipo de lepra que era mucho más profundo en la piel de su carne. Hay una lepra, por decirlo así, que muchas veces se da donde la persona es como algo, como si fuera un animalito que le va comiendo la piel y esa llaga se va haciendo tan grande en eso, que se dura un gran tiempo para cuidarlo. Y es un trabajo arduo porque muchas veces esa persona no puede acostarse con otra persona en su cama, tienen que limpiar la cama, la sábana, cambiarla todos los días, darle sol, porque es que es como un pajarito como si fuera depredador que va comiéndose todo eso ahí. Es algo que solamente una persona que lo haya podido ver va a poder percibir este tipo de llagas que ocurren cuando se ponen hasta ese nivel, como hablábamos al principio, blanca. Entonces, se habla también de qué otro tipo de llaga. Vamos a ver, hay una llaga que generalmente es pura, ¿entiendes? Es como una erupción, que no se puede confundir con la que es como una erupción, que esta es impura. Aquí vemos la importancia del Cohen en ese tiempo. Y nos dice que cuando estuviese o hubiera en un hombre la palabra Adán, hombre, en la expresión, ¿entiende? Se le puede dar al ser humano a la luz de esto. Se le hace la pregunta, ¿por qué se utilizó dicha expresión de un padecimiento de lepra? ¿Entiende? El sol aquí no habla a aquellas personas elevadas a la cual Dios desea purificar, le va a enviar este tipo de padecimiento para la infección espiritual y quedar puro totalmente. O sea que podemos entender que hay un día, que hoy en día no existe la lepra, ¿entiendes? Que hoy no hay un día, no hay hoy en día un pecador que merezca un alto nivel de purificación. ¿Entiendes? O sea que cuando una persona en aquellos tiempos le era enviado este tipo de lepra, era porque Dios quería llevarlo a un nivel máximo de purificación. ¿Entiendes?
de mejorar toda su vida. En esta porción de la paracha nosotros vamos a encontrar como secretos que los israelitas que abandonaron a Dios o abandonaban a Dios estaban lejos de los ángeles celestes. Es decir, que se alejaban de los eventos milagrosos y eran presos de ese ticún astral conocido calma. Esto nos daba una vida dura, con mucho rigor y con severidad. ¿Por qué? Porque al alejarnos del Creador, y es de aquí donde se hablan de las letras, las meditaciones con la letra hebrea, conectar con el alma de estas letras. ¿Para qué? Para que podamos hacer todo esto. El que no hace esto, apegarse a la oración, apegarse al cumplimiento de lo mismo y no abandonar al Creador. Entre otros secretos nos vamos a encontrar que si la mujer llega al orgasmo antes que el hombre durante la relación conyugal, va a tener un hijo varón. Pero recuérdense que al final el creador, por las leyes del Talmud, es quien decide si va a ser hombre o va a ser niña. Dice también que un hombre, entre otros de los secretos, no debe de escolorizarse y en un momento de ira no debe de tirar un objeto al suelo. ¿Entiendes? Al tirar ese objeto al suelo, el hombre pierde muchas bendiciones. Es algo muy, muy cosa, porque son momentos de ira y hay que aprender a controlar esa ira. ¿Por qué? Porque entonces se nos alejan las bendiciones, se nos van ese momento de bendición. Vamos a ver donde yo lo tenía por aquí anotado, está por su parte, que no habla de esto, ¿entiendes? De no tener ese momento de tirar las cosas al suelo, de no dejarla caer en ese momento. También nos habla, mientras lo voy buscando, ¿por qué? Aquí lo encuentro. Porque lo privará de las bendiciones y hará que sea poseído por fuerzas del mar llamada Citrán Hará. Cuando el hombre en ira o la persona, el ser humano, deja caer cosas al suelo o la extraña o eso, entonces va a ser privado de la bendición que venía para él y van a ser poseídos por estas entes o fuerzas negativas. También nos habla, como hablábamos al principio, otro de los secretos para encontrar su alma hermana. Tenemos que ser dignos, alcanzar esos méritos, porque si no, puede hacer que no la encontremos. Entonces, aquí nosotros vemos cómo nosotros nos podemos preparar para encontrar o ser digno de conseguir esa alma hermana leyendo 40 veces el libro de Cantar de Cantares o leyendo el Tikkun Halalín, que es la reparación general de la semilla. O sea, que son 10 salmos específicos que se leen. También nos da otro secreto, que los hijos que nacen de parejas que no son almas hermanas son ilegítimos. El Zohar no habla de estos secretos y nos dice que si la hembra domina al macho en la relación conyugal, el hijo nacido de esta situación van a ser invertido. O sea, son muchas, vamos a decir, cosas que podemos aprender y ponerlas en práctica en nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder tener una mejor estadía de vida. También nos habla de aquel que se une en adulterio con la mujer de otro, crea una fisura en la unión celeste y reniega a Dios. Si de esta unión adúltera viene un hijo bastardo, esa persona debilita la faz del rey, es decir, va a traer dolor al alma. Nos dice que a la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Entiendes? Porque su precio es más elevado que el de los rubíes. Significa esos rubíes celestiales, que son los misterios, el significado interior de la Torá. Dios puede hablarnos tranquilamente, confiado en la congregación, la cual es la que es el que, porque ella fue puesta por el cargo al mundo. Ella otorga bondad y no maldad. ¿Entiendes? Envía a la vida, envía a Vina y se hace resplandecer en todo ella. También nos habla de
Déjame ver. De sus actos son de sabiduría, sembrando sabiamente toda la semilla para que cada una madure en su propio tiempo. La tierra está llena, significa que la tierra ha sido llenada por todo lo que fluye de Vina. Y Vina es una energía femenina, ¿entiendes? Así que aprendemos que cuando un hombre y una mujer están a punto de copular, Dios da el espíritu del hijo, que será concebido a un ministro y le dice a dónde debe de ir. Dios ordena al espíritu ser justo y entonces este espíritu desciende con esta imagen. ¿Entiendes? Pero cuando ésta lo abandona, él muere. O sea que hay muchas cosas que nosotros podemos ver que pueden pasar cuando nosotros desviamos el propósito de Dios para nuestras vidas y nos vamos hacia el otro lado, ¿entiendes? Y aquí donde nos habla de no tirar los objetos al piso, y cuando todo esto pasa, cómo viene esa energía negativa, esos espíritus negativos a nuestras vidas, esos espíritus malignos que se adhieren a nosotros, ¿entiendes? Y nuestra imagen celestial se retira, de modo que no regresa hasta que nosotros hagamos un verdadero techubá. O sea, también puede pasar que antes de que un alma nazca, le mostrará la recompensa del bien y del mal. Y la imagen santa permanece cerca de esta. Cuando nace, la imagen se vuelve parte de esta y la vida depende de esta. Era lo que hablábamos al principio acerca de el aura que estaba rodeando a la persona y cómo esta se despegaba de ella cuando ya iba a partir de aquí de la tierra, ¿entiendes? También vamos a ver cómo estas almas de varón y de hembra vienen al mundo, ¿verdad? Cómo se dividen y cómo se tienen que alcanzar los méritos para que se vuelvan a unir. Si el hombre no tiene mérito, nunca la va a encontrar a esa persona. Entonces, no van a tener nefayó, que son la reunión de las almas, hasta que se asientan en el cuerpo y reciben una iluminación, ¿entiendes? Entonces, esta no habla de la sangre de la purificación, no habla de la sangre de la incircuncisión. En ese momento que nosotros podamos entender cuándo una es pura, cuándo una es impura, por qué nos separamos de nuestra pareja y lo que alcanza y los días de gestación entre varón y hembra, ¿entiendes? Para que toda esta cosa pueda pasar y cómo se debe de hacer el corte o la circuncisión del prepucio y todo lo que esto desciende o trae a nuestras vidas de bendición, ¿entiendes? Nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos ángeles asignados a nuestras vidas, ¿entiendes? Cómo Dios formó e insufló ese espíritu de vida en cada uno de nosotros, cómo nos entrega todo lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Y también aquí nos habla cómo podemos nosotros ir avanzando. Nos habla del Padre como el símbolo de Dios y nos habla de la Madre como símbolo de Mahú, esa gota del seno. Y nos habla aquí de honrar a tu padre y a tu madre. Significa que estudiar los secretos del cielo para conocer a nuestro creador, a nuestros padres, ¿entiendes? Y saber cómo sublimar el sexo para traer bendición y compasión al mundo. Nos habla también de que esta sublimación es un justo y que el creador nunca lo va a dejar, nunca lo va a abandonar. Cuando nos hablan de las llagas, de la parte que estábamos hablando hace un momento, rojas, que eran muchas veces, venían como pecado, como señal del pecado del acto sexual. Entonces hay que reprochar a los culpables para no ser castigado en su lugar, que era cuando hablábamos de cosas que tenemos que callar y cosas que tenemos que decir. O sea, esta porción no habla mucho de la shonara, la ira, la lepra, no habla de los secretos del cuerpo como un santuario, que lo venimos estudiando varias semanas.
de todo este género, ¿entiendes? Que no habla de esta difamación cuando difamamos a alguien y de cómo no podemos contaminar por usar la shonara, como esta práctica de difamación, cuando nosotros difamamos a alguien, trae lepra a nuestras vidas, ¿entiendes? El hombre tiene que entender de que debe de cuidar, así como cuida su acto sexual, cuidar su boca, ¿entiendes? Dice que no debemos de habitar en casas donde hay pleitos y desgracias. ¿Por qué? Porque las paredes se impregnan de esta energía o negativa, de esta mala energía. Y cuando estudiamos un poco acerca de la lepra, veíamos cómo la casa también tomaba lepra, cómo la casa, estas manchas se iban a las paredes de la casa, ¿entiendes? Entonces, recordemos en la parte espiritual y secular que como es arriba, es abajo y que estamos muy cerca de la redención final, ¿entiendes? Estamos muy cerca donde toda la tierra va a glorificar al Creador. Cuando entramos un poquito más en este estudio, vamos a encontrar que hay una estrella que golpeó a otra 3 veces. Aquí nos habla de cuando se levantan para estudiar la Torá temprano, en la madrugada, y ellos ven que una estrella golpea a otra estrella 3 veces y oye 2 sonidos, uno de los cuales es una voz que habla de Dios entrando en el jardín del Edén para pasear con los justos, y la congregación de Israel se une con Dios y antes del amanecer Él arroja la bondad, que es aquí donde nosotros vemos y entendemos que no podemos hacer ciertas cosas, o cómo es de bendición levantarse de madrugada, orar, estudiar las escrituras y todo esto. ¿Por qué? Porque conectamos con la energía de la bondad, esa energía de la mañana temprano, en la cual vamos a hacer que estos decretos duros para nuestras vidas sean suavizados, ese rigor sea suavizado, ¿entiendes? Entonces, es como que el Creador dice, se despertaron mis hijos, están estudiando, están buscando conocerme, están buscando encontrarse conmigo. Entonces, toda mi bondad, todo lo que es de bendición, de bondad va a venir. Y si ese decreto duro que estaba para nuestras vidas va a ser suavizado, ese rigor, esa función. ¿Por qué? Por causa de nuestras acciones, por causa de lo que estamos haciendo. Y recuérdense, porque se dice que una estrella golpea 3 veces a otra, porque dentro de las estrellas, si nosotros caminamos un bajo astral, y estamos dañando la naturaleza, la creación, el Padre viene a permitir, le dio la oportunidad de que venga el juicio sobre nosotros y nos manden las afecciones, las situaciones, la lepra, la contaminación, todo esto. Pero cuando nosotros estamos haciendo lo bueno, ellos no tienen hay que hacerlo. Entonces conectamos con un nivel elevado en ese momento, y al conectar con un nivel elevado ya dejamos de estar bajo esas influencias astrales. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos fue entregado todo para gobernar, para subyugar la tierra. O sea que es algo muy, muy cosa que pasa en este momento, ¿entiendes? Y cómo vienen las bendiciones a nuestras vidas, ¿entiendes? Cómo el Creador bendice a las parejas y todo esto, cómo Él tomó una de sus costillas y alcanzó. También nos habla del nivel de honra de un padre, de un hijo hacia un padre, ¿entiendes? ¿Y qué ocurre cuando un hijo le roba a un padre y a una madre? ¿Entiendes? Es algo que Dios, eh, dicho hombre, marcha arriba y mancha abajo y mancha su propia alma. O sea, no lo deja avanzar, no lo deja crecer en esto. Esto es lo que más le hemos podido aprender en este estudio de esta semana de la purificación de
de la conducta inadecuada, de la shonará, de la ira, de la nidad, de todas estas cosas que vienen a nuestras vidas, con las cuales el Creador tiene el control total de ella. El Padre tiene el control total de nuestras vidas y de todo lo que va a acontecer, ¿entiendes? Algo que explica también entre las señales de impureza en los lugares, acerca de la barba, nos habla también de la calvicie, que muchas veces se genera no por una, vamos a decir, calva de calvo, sino una calvicie que viene cuando la persona pierde en ciertas áreas el pelo. Tienen una parte, tienen, otra no, y es, en este caso se le llama alopecia. Muchas veces nos habla de esto, de este nivel de impureza en el cuero cabelludo, como este vello también se puede estar contaminado, es amarillo, ¿entiendes? Que genera también, luego se va poniendo rojo rojizo, ¿entiendes? De rojo amarillento, dorado rojizo, amarillento, y viene a traer una tonalidad cercana a una especie de blanco, ¿entiendes? Una especie de dorado claro que tiende a blanco, o sea, son las despigmentaciones del pelo a raíz de esta enfermedad o de este tipo de lepra que se puede dar. Gracias al Señor que ya hoy en esta parte no nos lo envían de esta manera, porque imagínense, aunque nos dice las escrituras que no somos aptos para este nivel de purificación, pero es algo bien tedioso. Yo lo he visto, los tipos de llaga que se hablan, y he visto la vergüenza de esa persona con esos tipos de llaga que pueden ocurrir en su cuerpo. Nos habla también de que dice, déjeme ver, y verás el Cohen a la llaga en el día 7, y aquí no se diseminó, no había aumentado, no se tiña y no había en el pelo amarillo, dorado, rojizo, y el aspecto de tiña no era más profundo que la piel, y se afeitará más. La tiña no afeitará y hará aislar al Cohen. El Cohen aislará al tiña 7 días por segunda vez. O sea que el Cohen daba la respuesta si usted estaba sano y no. Y hablaba de 2 pelos junto al neté, ¿entiende? Los cuales habrán de servir de referencia para ver si la tiña se determina o no. Se afeitará alrededor del tené más de lo que está contenido, refiriéndose a 2 pelos que se mencionan. Y nos pretenda creer que se pueden zafar de ella por medio de una solución técnica, arreglando únicamente los síntomas de padecimiento. Entonces estaba con esta prohibición, de esta preocupación de Mesorá, en la siguiente paracha que viene, se debe de tratar el problema superficialmente afeitado. Deben de atacar el problema de la raíz, que fue lo que ocasionó esto. Buscar la raíz, por eso le hablé de una parte espiritual y una parte secular. No hablan de la ropa, del lavado de la ropa, de cómo intentar con este problema a causa de las maldiciones, a causa de la shonará, a causa de la ira, ¿entiendes? ¿Qué es lo que provoca cuando nosotros extrayamos los objetos al suelo? ¿Cómo nos vienen esas entes negativas y se apoderan? ¿Entiendes? Y cómo la persona, cada cosa que haga, debe de estar más concentrado y hacerlo por amor a Hashem, servirle a él por amor. Así que con esto nos vamos despidiendo y esperamos que usted haya podido recibir esta semilla para que pueda seguir abordando y conociendo más acerca de esta porción semanal que el Padre tiene para con nosotros. Que sea de bendición y que encontremos mérito
para que la lepra no toque nuestra morada. Hay lepras que no se ven ya hoy como antes, que no están en nuestro cuerpo, pero están arraigadas dentro de nosotros y que necesitan sanidad. Que tengamos cuidado con nuestras relaciones, que tengamos cuidado con nuestra boca, que circuncidemos no solamente el órgano reproductor, sino también nuestro corazón y nuestra boca en este tiempo. Que hallemos gracia delante del Creador y que la energía de esta semana de Concibió sea de bendición para cada uno de nosotros y podamos concebir cosas buenas, cosas agradables, cosas que el Padre nos quiera otorgar y no tengamos que concebir lepra, ni separación, ni entes negativos en este tiempo. Que todo lo que sea para acercarnos al Creador y traiga luz en nuestras vidas. Shalom, bendiciones.